Bien, aquí estamos de vuelta en el piso con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión que establecemos desde las 7 de la mañana por el canal 6, cubriendo todo el ámbito nacional. Y aquí para todo el área metropolitana tenemos también a Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Para todos los dominicanos que nos dan seguimiento en la ciudad de Nueva York y en otros pueblos del Estados Unidos, también pueden conectarlo por el 644 de la cajita de Amazon para los dominicanos en Washington High, en el Bronx y en todos esos estados que también nos dan seguimiento, como Pensilvania y otros tantos más como Wisconsin, que hemos tenido recepción desde Wisconsin para toda la comunidad dominicana. Tenemos esa alternativa, 644 de la cajita de Amazon. Rosa María. Iniciamos nuestra semana con augurios productivos. Nos acompaña el doctor José Dunker, reconocido, destacado profesional de la psiquiatría, escritor, líder evangélico y es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿verdad? De la Universidad Nacional Evangélica. Bienvenido, sí, doctor Dunker. Sí, gracias por invitarme y el tema que me han planteado me parece fundamental. Y es el tema de los asaltos bancarios. Sí, creo que antes de comenzar estábamos, sí. Creo que han sido 3 asaltos bancarios. En los Así es. Sí. De los últimos meses. Hay que preguntarse qué está pasando en la sociedad. O sea, la sociedad, para los sociólogos y antropólogos, es como si fuera un organismo que tiene un comportamiento. Entonces, algunas conductas son sintomáticas y deben ser correctamente interpretadas. Miren, un asalto bancario no es un asalto en la calle, o sea, es un delito, pero de mayor envergadura. Un delito que requiere cierta pericia militar. O sea, para tú asaltar un banco, que tú sabes que tiene vigilancia de seguridad, tú tienes que ser un experto en tomar un comando, un puesto de lucha. O sea, entonces, una suposición legítima desde la sociedad es que el asalto bancario es diseñado o realizado por personas con experiencia militar. Fíjense que eso contrasta con lo que se ha estado señalando en la violencia en República Dominicana en los últimos años, que es una violencia más de convivencia social que de atraco en la calle. O sea, la proporción de delitos por convivencia es mayor, creo que casi duplica la de asaltos. Eso significa que es la misma idiosincrasia de la sociedad que ha estado promoviendo los delitos. Pero este asalto bancario debe ser interpretado como una escalada en el estilo de cometer delitos, porque ya no es ni siquiera un asunto de convivencia, sino un asunto que requiere una alta planificación militar. Yo supongo que ustedes saben que en República Dominicana existen empresas del delito, que cuando se comete un robo de envergadura, no se trata la mayoría de las veces una iniciativa de esos ladrones, sino que hay una obra, una cabeza maestra detrás. Hay una organización. Me lo han explicado en el consultorio. O sea, yo he tenido la oportunidad. El consultorio me ha brindado tremendas oportunidades de conocer la sociedad. Y yo he tenido el privilegio de hablar con delincuentes por algunas situaciones sociales que me han explicado cómo funciona la cosa. O sea, hay compañías que se dedican al robo, hay compañías que se dedican al crimen, sicarios. Claro. Hay compañías que se dedican al tráfico de drogas, son compañías, claro. O sea, y hay personas que dirigen estas empresas que son parte de nuestra alta sociedad. Sí.
O sea, son personas que se mueven en los grandes eventos políticos, Sí. comerciales, y que tú les ves en los medios, que ellos no se ensucian las manos, pero ellos planifican eventos. Estoy hablando de una minoría de personas. Entonces, si esa es la realidad que estamos viviendo, esto es una escalada a la cual la sociedad le debe prestar atención. O sea, se está viendo un fenómeno que es nuevo. Yo no sé si ustedes recuerdan, creo que les oí mencionar aquel otro famoso atracador que asaltaba gente de alto, ¿cómo se llama el hijo del militar este? Sí, sí, sí. Sí, John, ajá. John. Sí. John. El que murió. El que murió, sí, sí. el que murió Bonao. finalmente. Ujú, sí. Bueno, estamos viendo John un Pesci. fenómeno que se parece a aquellos. O sea, que fue un momento cuando la escalada de violencia en este país llegó a sus máximos niveles. O sea, aquí llegamos a tener una tasa de muerte por homicidio que rondaba los 25 por 100.000. Ahora está en la mitad desde hace muchos años, pero llegó a estar en 25 por 100.000, que eso es una epidemia. O sea, cuando se habla de 25 por 100.000, se está hablando de una situación fuera de control. Entonces, esto ocurre en un momento cuando el gobierno ha tomado medidas en contra de la corrupción. O sea, supuestamente hay ciertos focos establecidos que se han parado. Yo tengo la impresión de que se está persiguiendo más el tráfico de droga. O sea, tengo la impresión de que Esa es la percepción realmente. sí, bueno, aparece en la prensa que cogen Sí. preso gente de foco de droga. Diariamente. Sí, Lo que en no el sabemos pasado, son las cabezas, doctor, bueno, las sí, maestras. no llegan a la raíz, tú quieres decir. Exactamente. Quizás están viendo pero de todas maneras están cogiendo presos puntos de droga, cosas que no sucedían. Y mira, que esto suceda en el segundo año, en el segundo periodo de gobierno de una administración es muy importante, porque podría ser que haya sectores que se están quedando fuera del pastel. O sea, sectores que estuvieron acostumbrados, permítanme hacer esta especulación, a ciertas formas de delito que le cerraron la puerta y que de repente se preguntan, ¿y qué es lo que hay para mí en todo esto? Porque hay una reelección, pero ¿y qué es lo que hay para mí? Y que estén tratando de reactivar cosas del pasado. De todas maneras, yo pienso que este tema no se debe politizar, es decir, no es cuestión del gobierno o la oposición, es cuestión de un fenómeno social que merece atención. Claro, estar en el gobierno implica una mayor responsabilidad y yo quisiera sugerir que la tarea de las autoridades en este momento es asegurarse de algo. Yo le escuchaba conversar sobre la crítica a la falta de una verdadera oposición y yo añado a la falta también de una buena propuesta gubernamental, tú ves, porque es que estamos en un momento cuando ya las ideologías han perecido. Sí. O sea, y yo creo que es un momento cuando necesitamos alguna forma de definir el bien común y que hagamos propuestas para eso. Todas esas reformas que están pendientes deberían ser reformas que tomen un buen modelo. Yo quiero sugerir que un buen modelo de desarrollo es el modelo europeo. O sea, Europa logró lo que a mi manera de ver es el mejor sistema de gobierno que ha habido en toda la historia de la humanidad. O sea, Europa tiene una sociedad con salud y educación garantizada para toda la población.
incluso para los extranjeros que viven en Europa. O sea, Es de más bienestar, efectivamente. hay un sistema de bienestar que ellos dicen desde la cuna hasta la tumba y que cubre a toda la población. Si tú vas a Estados Unidos, tú te das cuenta que en Estados Unidos hay una gran población sumida en la pobreza. Y tú lo ves en algunas ciudades de Estados Unidos, tú ves esa pobreza incluso en las grandes ciudades, gente... Sí. Eso tú no lo ves en Europa de esa manera, esas villas miserias. O sea, Europa ha logrado un sistema que a mi manera de ver es el mayor avance en toda la historia de la humanidad. ¿Y cómo lo han logrado? Bueno, aquí estamos hablando de reforma fiscal. Ellos tienen un sistema que le cobra más al que puede pagar y con eso aseguran educación. Todo el que quiere estudiar en Europa tiene la puerta abierta para estudiar. Hay un sistema de alguna manera diferente en cada país y todo el que se enferma tiene toda la atención que necesita en Europa. O sea, tiene un sistema garantizado, pero eso implica cobrar más impuestos a los que pueden pagar. Entonces, por eso pienso que el reto que tenemos como país en este momento, tanto desde el gobierno, que son los protagonistas del cambio, como desde la oposición, es auspiciar un modelo político-social que garantice el bien común para la mayoría de la población. Tenemos que volver a eso. O sea, ya nadie es socialista democrático, demócrata cristiano, ya liberal, o sea... Hemos abandonado las ideologías, entonces mi crítica tanto a los de arriba como a los de abajo es que necesitamos programas. Miren, en estas elecciones pasadas hubo una carencia total de programas. Total. Una carencia total. Hubo debate, eso fue un avance, que hubo debate, pero debate sin programa, que nadie decía, esto es lo que yo voy a hacer si yo llego al gobierno. Fueron respuestas a preguntas. Respuestas No a fueron preguntas, debates. sí. Respuestas a preguntas. Todos los partidos han llegado a la misma ideología, a la misma posición política. No hay diferencia entre los partidos. Que este candidato es más simpático, este es más seco, pero no había verdadera diferencia. Bueno, siempre han dicho, doctor, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y escuchándole a usted hablar de la posibilidad de nosotros tomar como referencia a Europa, me parece que es un planteamiento un poco hermoso, por supuesto, pero muy difícil de concretizar en una nación como la de nosotros, que los gobiernos no hacen ningún planteamiento específico con respecto a las problemáticas que nos afectan, como la salud, como la educación, Daniel, como otros importantes, como la seguridad. En Europa me imagino que esos aspectos son fundamentales y están resueltos. Sí. Aquí no hay nada de ninguno de esos aspectos, por solo mencionar algunos, resueltos. Sí. Y ninguno nos habló durante el proceso de campaña de esos lacerantes e importantes problemas que nos afectan. Sí, pero mira dónde está la diferencia entre nosotros y Europa. Porque ese tema ha sido estudiado. O sea, no se trata de una estirpe étnica diferente. No se trata de clima. Se trata de que ellos tuvieron una revolución en la manera de pensar. Una revolución cultural. Eso se ha visto en algunos países recientes, que sumidos en la pobreza y en el atraso, vino un momento cuando la sociedad tuvo la oportunidad de dar un salto, no solamente en cuanto a las leyes, sino en cuanto a las actitudes de la gente. Yo he descrito en mi libro lo que defino como una revolución cultural. Hay una manera de tú administrar el Estado para provocar el cambio de mente de la gente. Sí. El cambio de mente. Y entre esas cosas, mira, una de las consignas que un día deberemos enarbolar es la consigna de tolerancia cero. Tolerancia cero significa cumplimiento irrestricto de la ley. Perfecto. De los de arriba y de los de abajo. Exacto. Sin excepciones. Desde que tú dejas focos de excepción, claro, ya ahí tú dejas un modelo que se reproduce más de lo que tú quisieras. Pero me atrevo a decir, como reto para todos los televidentes,
que el cambio es posible, pero que el cambio tiene que comenzar con la misma gente que forma Quienes nos la dirigen, en sociedad. otras palabras, ¿verdad? Sí, comienza desde el gobierno con ejemplo en cumplir y someterse a las reglas establecidas, pero tiene que implicar también otras dos medidas que son, como decía, tolerancia cero y lo que Lee Kuan Yew, el líder de Singapur, llamaba una meritocracia. O sea, una sociedad que premia a los que se portan bien Exactamente. y no a los del partido, ni a los amigos, Exactamente. sino a los... O sea, si tú estudias en la universidad y sacas las mejores notas, cuando tú vas al campo de trabajo, tú vas a tener las puertas abiertas. Exactamente. Y eso se llama meritocracia. Si hacemos esas tres cosas, se produce un cambio en el comportamiento social y el país y las instituciones avanzan. Doctor, en ese tenor, hablando de meritocracia, de premiar a los que hacen lo bien, lo correcto, desde su punto de vista, del punto de vista social, ¿cómo usted evalúa estas acciones del Ministerio Público de llegar a acuerdos con personalidades y agentes, ¿verdad? Sí. De estos celebrities, de acuerdo, de que devuelvan, ¿verdad? Esos acuerdos que implican que devuelvan una cantidad y pueden seguir, luego de haber ejercido ¿verdad? Prácticas fraudulentas o ser parte de un entramado de prácticas fraudulentas, entonces ya están en la calle compartiendo socialmente con todo el mundo, fruto de esos acuerdos. Entonces, ¿qué dice a la sociedad algo así? Sí. No hay penalidad, no hay sanción para quien solamente el hecho de devolverlo y ya. No, mira, esa práctica viene de los Estados Unidos. Sí. Y lo que ellos han calculado es que a veces demostrar un delito puede ser tan difícil que tú no tengas la posibilidad de llegar al final y el delincuente se quede impune. Sí, es que yo lo he visto, pero en los documentales que yo veo y en los casos que veo de los Estados Unidos, es así, lo que hacen es bajarle la pena. La sanción. Pero no dejan de imponerle la pena correspondiente, les bajan. Vamos a llegar a este acuerdo, a ti te tocan tanto tiempo, te tocan 5 años, tú vas a tener 2 y ya tienes parte de cumplido. Te tocan 10, vas a tener 5. Pero lo sancionan, doctor. Los jueces establecen sus sanciones, dictaminan sus fallos con sanciones. Sí, pero mira, yo he visto en Estados Unidos, y realmente mi experiencia del consultorio, personas que el sistema, con tal de que tú nos expliques cómo funciona eso, yo no sé si le ponen una pena pequeña, pero yo los he visto en mi consultorio, o sea, después de haber cometido el delito. Claro. De todas maneras, es un problema que creo que lo que tú dices debe ser revisado, de modo que no haya tanta facilidad para delincuentes eso en la calle. Es un ejemplo para la sociedad. Sí. Pero la base debe ser tolerancia cero. Es decir, que no haya excepciones porque yo soy amigo, porque yo tengo tal apellido, porque alguien decidió que eso fuera de esa manera, sino que suceda como sucede en los países desarrollados, que tú puedes ver que aunque se están deteriorando, porque la verdad es que Estados Unidos y Europa, después de haber ascendido a los mayores niveles de desarrollo, están cayendo en una crisis que amenaza con su permanencia. Pero de todas maneras, todavía en Estados Unidos tú puedes ver el imperio de la ley. O sea, cuando tú te metes contra la ley, hay consecuencias. Hay consecuencias. Aquí nosotros estamos acostumbrados a los chiquitos y los grandes. O sea, en la mentalidad nuestra hay grandes y chiquitos. Y la misma policía, cuando ve que tú eres un grande,
te da un trato diferente. Eso yo lo compruebo Sí. en todo tiempo, pero no es así en Estados Unidos y en Europa. O sea, los países desarrollados aprendieron a aplicar la ley de manera irrestricta. Ustedes saben que en este país hay apellidos que es difícil meterlo en la cárcel. Bueno, de estos apellidos estamos hablando, Sí. de los que acabamos de mencionar, O sea, sus apellidos. Porque es que pero fulano de tal, preso, como que la Posible. cárcel. Pero miren, eso no es algo que llevamos en la sangre, es en la mente. Es que en la época de la colonia, la ley no era igual para los nobles que para los plebeyos. Exacto. O sea, los nobles podían matar a alguien y cuando iban a un tribunal podían ser absueltos. Habían atenuantes. Habían atenuantes para no aplicar la ley a la nobleza. Entonces nosotros no tenemos hoy día una nobleza establecida, pero tenemos en la mente grandes y pequeños. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy? O sea, Sí. Creo que, doctor, por ahí era que iba el planteamiento de Rosa, la pregunta de ella, o sea, ¿qué ejemplo estamos dando a la sociedad, a las nuevas generaciones, de que yo voy a la justicia, negocio, devuelvo una cantidad de lo que me robé, pero ya estoy libre, voy a las discotecas, a los restaurantes, me pavoneo, hago mi vida normal? O sea, le estamos dando un ejemplo a la sociedad, a las nuevas generaciones, roba mucho, devuelve una un parte. poco Claro. y quédate con lo Sí. otro. O sea, eso creo que ese es el sentido de... Sí, por supuesto. sí, Entonces, por eso es lo que uno visualiza. Sí, no, yo creo que eso debe dársele seguimiento. Hay algunos casos en los que ellos te van a bajar la pena si tú dices lo que pasó. Tú ves, es el modelo de Estados Unidos, Sí. porque a ellos les resuelve mucho que tú confieses. Y claro, cuando... Usted vio el que fue condenado, doctor, Miguel Gutiérrez, allá en los Estados Unidos recientemente. Sí. Pues el juez le dijo, porque él llegó a un acuerdo para informar sobre todo cómo habían sido los procesos, las cabecillas, todo, el entramado. Y el juez, cuando llegó al juez, el juez le dijo, claro, respetamos ese acuerdo, y vamos, pero no te vamos a dejar libre. Sí. Te vamos a bajar la pena, pero es imposible que un acto de esa naturaleza quede impune. Sí, porque la decisión que conviene el Ministerio Público, allá como aquí, son decisiones que conviene el Ministerio Público, no comprometen la decisión juez. del juez. Importante Exactamente. eso, sí, importante ese Para dato. eso se supone que está el juez. Exacto, que es un tercero imparcial. Exactamente. Sí, me parece válido el punto, me parece válido el punto. Bueno, de todas maneras, pienso que es importante definir lo que significa una sociedad funcionando bien. Sí. Una sociedad funcionando bien significa que las autoridades se ponen por debajo de la ley. Aquí en algún momento se dijo, el presidente está para gobernar, y quisieron decir que no tiene que detenerse ante la ley. Falso. O sea, las autoridades tienen que considerarse súbditos de la ley. Si la ley prohíbe una cosa, las autoridades tienen que someterse a la ley. Y si las autoridades se someten a la ley de manera irrestricta, terminan modelando a la sociedad ese comportamiento. Exacto. Claro. Exactamente. Y eso se va a complementar si las autoridades establecen un sistema que nunca hemos conocido en la historia de nuestro país, de meritocracia. Exacto. Porque nosotros entendemos que el que ganó tiene el derecho de llevar a su gente. No sucede así en Europa. O sea, en Europa no se le ocurre a ningún gobernante, a ninguna persona en una posición alta, de decir, déme llevar a mi hermano a este puesto aquí que está vacante. No. Hay un concurso de oposición para los puestos y eso funciona perfectamente. Doctor, No, si tú tienes un técnico bien formado en una posición, lo que vale es su preparación, su tecnicismo. si Exactamente. estuviéramos en su Europa, capacidad. doctor, si estuviéramos en Europa, el jefe de la policía dominicana ahora mismo estaría dando cuenta de su vinculación con el cabecilla del robo al Banco Popular. ¿Usted no ha visto la foto donde comparten ellos? No, no la he Actividad, visto, claro no. que sí, está publicada en algunos Sí, de los sí, medios sí, de sí, comunicación.
Bueno, el mismo Cabecilla lo Hoy dijo, que él debería estar conocía- dando una explicación a la ciudadanía, el jefe de la policía, por qué su asociación, su vinculación con ese delincuente que fue el cabecilla del atraco del Banco Popular. En Europa eso no hubiese estado ocurriendo a esta hora. Pero Y posiblemente hasta se pone, ¿cómo se llama? Entrega su su renuncia. renuncia. Pone su cargo a disposición. Exactamente. Correcto. Aquí nada de eso ocurre. No, eso no lo va a Me interesa decir que el modelo europeo se basó en acabar con la diferencia de clase, Claro. Exacto. porque Europa estaba construida sobre la monarquía. Ellos fueron que nos trajeron ese sistema de grande y chiquito. Pero Así es. hubo movimientos en Europa, es una historia, ¿verdad?, de la era moderna, que acabaron esa monarquía y establecieron un sistema que no se sometía a clases sociales, sino que la ley se aplicaba de manera irrestricta a todo el mundo. Nosotros necesitamos imperio de la ley. Y repito que eso se logra en una sociedad, primero por el ejemplo de las autoridades, Claro. pero mire, eso no es tan sencillo. Ejemplo de las autoridades significa que el presidente de la República instruye a su gabinete que vamos a cumplir la ley. Y todos los funcionarios le dicen a sus familiares, mire, esto viene en serio. Exacto. Estamos hablando de que todo el que se meta en rojo va acá. Si eso se hace desde el poder, eso influye en la sociedad, pero tiene que complementarse con dos medidas. Y estoy hablando como especialista de la conducta, en este caso de la conducta de la sociedad. Eso tiene que complementarse con dos medidas. Una, meritocracia y tolerancia cero. Eso ha sido probado en países de este tiempo, o sea, el ejemplo más notorio es el de Singapur. Tomaron en el 1965, Sí. Lincoln allí tomó una sociedad pobre, en crisis sociales, violencia, enfermedades, analfabetismo, y ellos él estableció un régimen con un equipo, porque fueron un grupo que se habían entrenado en Inglaterra, ahí vieron lo que era el imperio de la ley, establecieron esa situación, y hoy día Singapur es el país de mayor desarrollo económico, casi todo lo mejor está en ese pedacito de país. Entonces, eso significa que el asunto no es étnico ni climatológico, que el asunto tiene que ver con medidas que se pueden tomar desde el poder y que yo he estado insistiendo en que tienen que ver con 3E. Ejemplo de las autoridades en someterse a la ley. Estímulo a los que cumplen la ley y no a los del partido ni a los amigos, y escarmiento irrestricto a los violadores de la ley. Si tú aplicas esas 3E, tú produces un cambio de la mente. Correcto. Y miren, los mejores estudios de hoy para definir las sociedades que prosperan, porque hay una cantidad de autores que se han preguntado, ¿por qué este país prospera y este se queda atrasado? Bueno, la diferencia está básicamente en que hay países que aprenden a someterse al imperio de la ley. Bueno, pero el caso más reciente nuestro ya en latinoamericano tiene que ver con El Salvador, que ha dado un cambio Claro, totalmente radical, con un tipo que quiso casarse con la gloria, porque aquí no tenemos ninguno, aquí lo que le gusta es ascender hasta las instancias políticas y darse la buena vida a ellos y a sus más cercanos colaboradores. Desgraciadamente no tenemos quien quiere casarse con la gloria, como lo tienen en El Salvador, que tienen a un Bukele. Doctor, Ojalá nosotros conseguir un Bukele. Vaya a ver si digo mal. tú sabes que... ajá, sí, Coño, termina. tú te animas a asumir ese rol de Bukele y libera a este pueblo. Debería surgir. Bueno, doctor, se habla mucho ahora, muy activamente, sobre todo en los medios de comunicación, de la salud mental Claro. de la sociedad. Y a mí me gustaría el punto de vista suyo de cómo usted evalúa actualmente la salud mental del pueblo dominicano, porque todos estos hechos deben tener un origen en la salud mental. Exacto, Claro, claro. Exacto. Mira, la familia es el centro formador por excelencia de los miembros de una sociedad. Y cuando la familia hace bien su papel, vamos a tener una mejor sociedad. Y estamos asistiendo a una crisis de familia.
estamos asistiendo a un momento cuando la escuela está viviendo una crisis que no se soluciona con policía ni medidas represivas. O sea, tú tienes que ir a la raíz. Entonces, los médicos están mencionando una escalada de depresión, ansiedad, trastornos que nosotros llamamos psicosomáticos, porque hay gente que se muere del corazón, de otras enfermedades y realmente están respondiendo a unos vacíos existenciales que se prestan en la vida, incluso la violencia. O sea, porque mira, para tú caer en una pandilla de delincuentes, tú tienes que haber tenido una familia que te falló en algo. O sea, porque mira, meterte en una pandilla de delincuentes, eso no es tan sencillo, eso no es como cuál película yo voy a ver. Eso es que tú te metes, imagínate estos muchachos que asaltan ese banco. O sea, le presentan el plan, mira, esto es lo que hay que hacer. Ellos no pensaron en la consecuencia. O sea, ¿cuál asaltante de banco al final logra disfrutar bien de todo eso? No pensaron en esa consecuencia. Había algo en su mente. Una buena presunción es que esto que ellos hicieron no lo hicieron por primera vez. O sea, nadie puede ser tan ingenuo de pensar que su primer delito fue asaltar un banco. No, ellos son expertos en eso y fueron buscados para eso, para esa tarea. La violencia intrafamiliar tiene que ver también con personas inmaduras. Por más vuelta que tú le des, a veces uno quiere decir, no son enfermos mentales, pero claro, mira, para tú cometer esas atrocidades, algo tiene que estarte fallando aquí en la cabeza. Entonces, creo que es bueno decir, como hemos hablado de una sociedad mejor, que necesitamos mejores familias, porque ahí es donde se forma el tipo de gente que vive en la sociedad. Lo que pasa es que es un círculo vicioso, doctor. El asunto es bastante complejo porque la familia recibe la influencia de quienes nos dirigen. De la sociedad. ¿Entiende? Entonces a la familia a veces se le hace difícil incluso conducir a sus hijos de la manera más certera, porque los hijos también tienen influencia en el colegio, en la escuela, en la sociedad en la que se desenvuelven. Es una labor titánica, por eso el ejemplo debe venir desde arriba, desde las autoridades que son quienes tienen el control del manejo de la dirección del Estado como tal. Por eso a mí me interesa mucho la psiquiatría, aunque no tengo ningunos estudios sobre ese particular. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el cabecilla de los delincuentes que asaltaron al Banco Popular. Fíjese que es el único que aparece con mayor devoción frente a la cámara de seguridad del banco. Fíjese que incluso el rostro de él es muy característico, no parece dominicano. Es como que se regodea. Se regodea o se regocija de saberse como el principal cabecilla de esta habilidad, de esta hazaña que hemos hecho hoy. Y hace así, mira, con rasgos muy particulares. Que tenía un espejo. No parece dominicano incluso, porque los rasgos de nosotros somos usted, yo, ellos, tú ves. Pero él tiene unos rasgos muy europeos, por cierto. Sí, mira, el delito se instaura en la mente como una adicción. Sí. Como una adicción. No es que yo cometo este delito porque es mi mejor manera de conseguir riqueza. Sí, o sea, la gente, o sea, la inteligencia y el emprendimiento que tú necesitas para cometer ese delito, si tú lo llevas al mundo de negocio, te produce más beneficio y lo puede hacer legítimamente. Pero ¿por qué esta gente escoge el delito? Es que su cerebro se ha hecho adicto al delito. O sea, yo estoy afirmando que algunos delincuentes son adictos al delito. Sí. Y que ellos cuando cometen una hazaña y llegan a su casa y ¡ah! Sí, orondos. O sea, eso es como cuando tú en un deporte bateaste un jonrón con la base llena. ¡Ah! Gané la carrera. Sí. O sea, hay una satisfacción
que va más allá del dinero que se consigue en esta Así actividad. O sea, hay una cuestión que se puede llamar adicción propiamente dicha. Doctor, y en términos del interior, a lo interior de los partidos, ¿cómo usted evaluaría la conducta ejercida por sus dirigentes de cara a nuestra sociedad? Entiéndase todos estos foros que ellos vienen haciendo, todos estos congresos, todas estas reuniones, todos estos comités, pero al fin y al cabo uno se da cuenta que es lo mismo, tenemos siempre lo mismo. Y podemos, ¿verdad?, para muestra un botón a la reunión de ayer del Partido de la Liberación Dominicana. Quizás su ojo, su visión, su óptica sea de más profundidad para nosotros, más Mira, te voy a decir algo muy fuerte, pero para provocar a pensar al país. Ya nosotros no tenemos partidos políticos. Tenemos agencias buscando posiciones en el gobierno. Unos ganaron, otros perdieron, pero el común denominador no es el bien común. Sí mismo, No es o sea, los políticos de hoy, los principales partidos, no están reuniéndose a planificar un plan. ¿Cómo resolvemos el problema de la salud? ¿Cómo resolvemos el problema de la educación? ¿Cómo resolvemos el problema del tránsito? ¿Cómo? No. Ellos están planificando cómo yo llego para desde ahí disfrutar. Entonces, eso es crítico. Ahí está incluido el acuerdo, ¿verdad?, que hicieron dos dirigentes, ¿verdad?, un partido político con otro que era candidato de un partido y que salió del mismo partido, ¿verdad? Estamos hablando del partido de este señor de Domínguez, Trujillo, y el llamado Roque Espaillá, llamado El Cobrador. Sí, porque es que los acuerdos que se están haciendo hoy día no son acuerdos para beneficio del país, sino para ver qué es lo que yo voy a sacar de todo esto. Mira, esto es un reto que tenemos como país. Yo pienso que el país necesita o que estos partidos que existen se reciclen, o sea, hagan una autocrítica y comiencen de nuevo en cuanto a principios, o el país necesita una nueva oferta política. O sea, y estoy hablando en serio, una oferta política. Mire, yo vengo de un momento, yo viví la era de Trujillo. Yo viví la era de Trujillo y viví la muerte de Trujillo. Yo vi el surgimiento de la democracia. Y yo puedo decir, yo soy un testigo de que a la muerte de Trujillo en el país había patriotismo. Los partidos políticos de izquierda y de derecha tenían un sentido de país, de luchar por el país. Yo soy parte de una generación, aunque yo nunca he recurrido a la violencia, pero en mi tiempo la consigna de los muchachos era: me voy por la montaña, la guerra, escarpada montaña de Quiqueya. Pero esos muchachos eran capaces de meterse en una guerra para perder la vida. O sea, eso era meterse en un partido para perder la vida. Esos muchachos que lucharon en todas esas guerras eran ejemplos de lucha, aunque estuvieran equivocados en cuanto a los métodos. Por la ideología. Por la ideología. Funcionaba en esa época. Esa ideología que hoy día se ha mostrado que no funcionó, tú ves, porque la verdad es que no funcionó. En los países que se aplicó ya se vio que la revolución no daba eso, pero había esa intención sana de luchar por el país. Eso está escaseando cada vez más. Hoy día la aspiración es llegar al Congreso. Mire, y ese Congreso es una vergüenza, señores, todos los privilegios que tiene un diputado y un senador. Así es. O sea, ellos son la clase, la nobleza de este país, o sea, con unos privilegios. Entonces, ellos no van a hacer el cambio, porque ellos son lo que hay que cambiar. Ellos son parte del problema. Ellos son parte del problema. Entonces, el país necesita
abrir espacio de reflexión para ofrecer algo nuevo. Pero ¿y cómo podemos abrir esos ¿Cómo? espacios? ¿De ¿Cómo qué manera? encauzarlos? Si los gobiernos no ¿Cuál es la muestran ¿Quiénes son los interés, llamados exactamente? ¿Y Sí. quiénes son los No muestran llamados para interés. alcanzarlo? ¿Cuál No, Entonces, no, pero esos espacios pueden surgir y es lo que sucede generalmente fuera de los partidos existentes. Eso es lo que ha pasado en el mundo. O sea, en muchos países, lo que estamos viviendo nosotros, este agotamiento de las ofertas políticas, eso se ha vivido en otro momento. Mira, cuando surge Chávez en Venezuela, sí. es llenando el vacío por que habían supuesto, hecho los así Así es, mismo así es. así y la mismo mayoría es. de los países que han vivido cambios El mismo importantes, Boric en Chile también es fruto de que viene o sea, los arrastrando, partidos sí. se agotaron. Yo Y estoy el Milei en afirmando Argentina que también. los partidos políticos en República Dominicana han llegado a un momento de agotamiento. Sí, No tienen respuesta a los problemas principales que Sí, tiene el sí, país. problemas doctor, nacionales. Entonces tiene que coincido con surgir algo de algún lado, tiene que surgir algo de algún Pero lado. como que no vemos, usted avisora, sí. No se No se ve, visualiza, ¿no? pero ¿De estoy qué manera mencionando pudiera el ser? tema porque por ahí anda mucha gente joven Sí, sí. que debe ser motivada a pensar en un nuevo camino, no solamente montarse en estos carros. O sea, estos carros están defectuosos y necesitamos una nueva manera de ver el país. Totalmente. Doctor, gracias. Sus orientaciones como profesional de la mente, de la psiquis, es fundamental para ciudadanos que están aún esperanzados, ¿no? De que la sociedad puede cambiar, igual que usted. Pero necesitamos la voluntad de quien dirige la mayoría y quien dirige los destinos de la nación para que eso se pueda concretizar. Va a ser un poco difícil a los que somos directores de familia poder controlar la integridad de esa familia cuando es bombardeada desde otros núcleos sociales. Es un poquito más complicado el asunto. Entonces es evidente que debe intervenir quien dirige la nación. A partir de ahí entonces comenzar a desarrollar una mística, una dinámica que permite incrementar el respeto. Usted hablaba de Trujillo por los símbolos patrios, la ciudadanía, y había respeto por la ley, claro. había orden. Limpieza. Entonces, ¿Tú se sentías seguro en la desgraciadamente, calle? uno termina alabando una dictadura. Sí, había orden, pero el único que podía cometer desorden era Trujillo. Exactamente. O sea, todos obedecíamos la ley, pero Trujillo, cuando se enamoraba de una mujer, cuando quería una Sí. tierra, cuando quería algo, Sí, Había que cederse. la obviabas. era una... Y ese fenómeno chino, asiático, del orden estricto, bajo el régimen comunista, era una sociedad al mismo tiempo capitalista al extremo. Sí, y China es un experimento. Tradicionalmente los chinos no son muy organizados, pero hicieron su revolución bajo el esquema marxista y en el camino, ustedes recuerdan cuando murió Mao, bueno, no sé si recuerdan, pero recordamos la muerte de Mao. Claro, yo lo recuerdo. Ahí vino, Mao quiso hacer una revolución cultural, no quiero entrar en esos detalles, Sí. pero ellos se vieron obligados a introducir cambios al modelo marxista y han creado un modelo que es una especie de capitalismo dentro del comunismo, Sí. porque hay iniciativas privadas que se permiten y eso les ha permitido Desarrollarse de manera... desarrollarse. No es el modelo ideal. Yo pienso que la democracia parlamentaria de Europa es el mejor modelo que se ha creado. O sea, y estoy siendo específico porque creo que hay que hablar con claridad. Europa ha logrado un sistema político de relevo en los puestos. O sea, tú puedes ver que en Europa cada tantos años viene un nuevo primer ministro, un nuevo presidente, y eso es normal, eso sucede así. No pasa así cuando tú vas al Asia, o sea, que tú ves unos gobernantes que siempre es la misma cara que te están dando.
O sea que no hay un sistema, una institución establecida, sino una persona mandando. Y pienso que debemos superar ese personalismo detrás de esos sistemas políticos tradicionales. Doctor, usted ya al término, ¿usted cree que debería evaluarse que los candidatos políticos, a propósito de algunas denuncias serias que se han hecho en contra de un ex candidato presidencial, usted entiende que los candidatos a la presidencia de la República deberían ser evaluados psiquiátricamente por algún profesional, previo, como requerimiento, y no constituiría ninguna violación a sus derechos civiles, constitucionales? Claro que sí, claro que sí. Estar en buena condición de salud mental es crucial. Lo que está pasando en Estados Unidos es una muestra de una sociedad en decadencia. Sí. Sí. O sea, Estados Unidos está asistiendo a lo que podría ser el fin de un gran ensayo político. Porque esos dos candidatos que te está ofreciendo la sociedad americana son una demostración de que el país no anda bien. De un lado tiene un candidato con 800 condenas, condenado abiertamente, y de otro lado tiene un candidato que la edad Ya no le permite. no le permite, y son los candidatos, o sea, los partidos que auspician, no se les ocurre ver lo que es evidente desde fuera, que no deberían ser ellos los candidatos, ni uno ni otro. Creo que Estados Unidos descuidó ciertos fundamentos de su estructura social que le está haciendo daño, y uno de ellos es la familia. Estados Unidos es una sociedad que se construyó sobre el imperio de la ley, pero también sobre la familia nuclear, o sea, la responsabilidad de los padres cuidando a los hijos. Estados Unidos se ha metido en los últimos años en unas nuevas modas sobre la familia que han terminado creando una juventud desarticulada. Estados Unidos está viviendo una crisis de jóvenes intoxicados por drogas, pero de manera alarmante. Eso no sale en los periódicos, pero son datos médicos importantes. Está viviendo una oleada de asaltos, jóvenes que cogen una ametralladora y comienzan a matar gente sin ningún motivo. Y todo eso es síntoma de una sociedad en crisis. Mentalmente, ¿verdad? Los embarazos en adolescentes a muy temprana edad, eso se ha incrementado todos los días. No, la familia en Estados Unidos se ha ido desintegrando hasta el punto de que hay más de 30 millones de norteamericanos jóvenes que viven solos. Sí, doctor. Es un nuevo modelo de familia. Sí, sí. La familia algunos están llamando unipersonal. Sí. Antes criticábamos la familia monoparental porque solo estaba la mamá o el papá. Pero es una familia de una persona que vive sola, que trabaja, que hace sus labores, cuando quiere sexo va a buscarlo, cuando quiere placer va a buscarlo, pero no se envuelve en cosas de una familia. Entre nosotros mismos, por influencia de esa sociedad, nuestros jóvenes se están casando más tarde. Están retrasando el matrimonio. Y yo debo decir que una sociedad funcionando bien requiere familias funcionando bien. Sí. Ningún Estado puede hacerlo todo. O sea, la fábrica de ciudadanos es la familia. Y si la familia funciona bien, eso va a garantizar también una mejor sociedad. Doctor, a propósito de eso, lo recordé ya para terminar, pero es recordando a que usted, en ese mismo contexto, que compañías multinacionales por eso favorecen que sus ejecutivos, cuando se van a trasladar a otros países, sean personas casadas, porque entienden que son más centrados, son más sensatos, tienen una familia, más humanos, y eso los convierte en más responsables, en entes de un trabajo más acentuado en los objetivos. Eso es, entonces es validando y inscribiéndome en que la familia es importante en todos los órdenes. Sí, mire, en todo el mundo occidental se ha visto que los grandes líderes empresariales tienen una familia estable. Eso es el 99%, hay excepciones, pero los grandes líderes empresariales
tienen una familia tiene que estable. tenerla. Ese es el modelo que Es así. funciona. Y ellos buscan su forma de estabilizarlo a su manera. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias al doctor José Dunker, psiquiatra destacadísimo de la República Dominicana, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ya ustedes han visto, siempre es un honor tener a este profesional de la psiquiatría conversando con nosotros así de problemas que son tan comunes en la sociedad dominicana de hoy. Hacemos una brevísima pausa comercial y luego seguimos con más contenido que le tenemos en esta mañana, en esta propuesta alternativa que es el matutino del país.